Buenas noches. Buenas noches. Soy Melissa Pérez. El día de hoy tengo el honor de estar con el licenciado Francisco José Enríquez Dentón. Cuenta con una licenciatura, maestría y estudios en doctorado en geografía con geopolítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta nos gustaría saber cómo usted definiría la geopolítica. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor. Bueno, vamos a ser muy concretos. Quizá como geógrafo no estemos muy de acuerdo con el concepto del término de geopolítica, pero ese es un debate para otra ocasión. Vamos a entender por geopolítica como una especie de equivalente a lo que nosotros, algunos de nosotros como geógrafos consideramos que es lo correcto, que es hablar de geografía política. Geografía política y geopolítica es el estudio del poder en donde la dimensión territorial cobra un especial significado, ya sea en términos de ubicación estratégica, ya sea en términos de recursos naturales o de recursos materiales, de la disputa de los recursos naturales como factor de conflicto, en fin. Lo importante es entender que la parte geo alude a la dimensión territorial, ¿sí? Y la parte política alude a la rivalidad por el poder. Muy bien. Basándonos en esto, ¿cuál consideraría que es el mayor desafío geopolítico que enfrenta el mundo actualmente? En este momento hay varios hotspots, así le llaman, puntos calientes, en términos estrictamente geográfico-políticos o geopolíticos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que hoy acontece en el escenario regional europeo, en esta invasión que llevó a cabo Rusia, o llamada por Vladimir Putin una operación militar especial sobre Ucrania, pero en realidad no es una invasión de Rusia sobre Ucrania, es, como dirían algunos otros teóricos, tanto colegas en geografía como en relaciones internacionales y en política global, este es un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, es decir, entre Rusia, la OTAN y la Unión Europea, donde lamentablemente el escenario de batalla es Ucrania. Y esto tiene que ver con una cuestión muy importante que manejan muy bien mis colegas internacionalistas, que es la seguridad. Yo no voy a justificar las acciones de Vladimir Putin, pero sí las relaciones internacionales, la teoría en relaciones internacionales, el manejo preciso de los conceptos, me exige considerar en primer lugar el concepto de seguridad. ¿Y qué significa la seguridad, por ejemplo, para Vladimir Putin? Es garantizar la supervivencia del Estado frente a los ataques o las amenazas de otros entes, en este caso puede ser la OTAN, hacia Rusia. Simple y sencillamente, para que lo podamos entender de manera muy sencilla, muy clara y muy contundente, imagínense si Estados Unidos permitiría que México se adhiriera a un sistema de alianzas, a un sistema de seguridad colectiva con Rusia o con China desde el punto de vista de lo militar, pues inmediatamente también buscarían cualquier razón para decir que van a llevar a cabo una operación militar especial. O sea, no permitiría al gran hegemón norteamericano que México fuera parte de un sistema de seguridad colectiva, una organización militar que comandara a Rusia. Entonces, no estoy justificando la invasión rusa sobre Ucrania, pero hay que utilizar las cajas de herramientas teóricas y conceptuales para comprender esto de manera mucho más precisa. Muy bien. Tomando en cuenta esto, ¿qué impacto considera que ha tenido esta invasión en cuanto a la geopolítica global? Bueno, en realidad se está complejizando cada vez más. También debemos entender que esto es un asunto que no solamente alude a Rusia y a Ucrania, no están involucrados Estados Unidos, por ejemplo, quien ha proporcionado y seguirá proporcionando armas a Volodymyr Zelensky, al presidente de Ucrania. Esto también, como se lo digo a mis estudiantes, es muy importante analizarlo desde diferentes aristas, desde diferentes vertientes o perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, para mí es muy importante cuando se habla del conflicto Rusia-Ucrania, entre comillas, más bien es Rusia, Occidente, Rusia, OTAN, Rusia, Unión Europea, hablar del complejo industrial militar.
Yo los y les invito a que busquen, por ejemplo, cuáles son las principales compañías militares estadounidenses que se están beneficiando de la gran cantidad de armas que se les están vendiendo a Ucrania, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, búsquenlo en internet, la Northrop Grumman, por ejemplo, o la Lockheed Martin, son contratos multimillonarios que el Pentágono le concede a estas y a otras compañías militares privadas. El complejo industrial militar es un conglomerado de empresas, no solamente estadounidenses, sino de otros países, en donde el negocio de las armas es un big business, ¿no? Es un gran negocio. Esa sería una de las tantas aristas, ¿no? Hay muchas otras. Hoy, por ejemplo, se anunció que parece que Corea del Norte puede enviar soldados a Ucrania, lo que podría detonar todavía más el conflicto, lo haría escalar, como dirían mis colegas internacionalistas, ¿no? ¿Sí? Es multidimensional. Excelente. Y tras recaudar toda esta información, ¿usted cómo juzga la situación actual de la geopolítica en el mundo? Bueno, como lo comentaba hace un momento, no solamente es este hotspot, este punto caliente sobre la faz de la Tierra en Ucrania y Rusia, sino también tenemos otros puntos calientes. Son zonas de gran rivalidad, de gran tensión, de gran conflicto, como es, por ejemplo, Taiwán, la disputa de la República Popular China por querer recuperar, como ellos dicen, esta provincia en rebeldía, ¿no? O también la soberanía que reclama la República Popular China sobre el mar meridional de China, el mar del sur de China, que bueno, otros países como por ejemplo Filipinas, que cada vez afianza más la alianza con los Estados Unidos, no está dispuesto a ceder tan fácilmente, ¿no? También otro punto caliente, lamentablemente, que ha sido olvidado, se le llama la guerra olvidada, es la guerra en Yemen o la guerra en Sudán. En fin, hay varias regiones, varios territorios en disputa que pueden desencadenar un conflicto regional y que después, en función de los actores, tanto regionales, locales, pero también pueden involucrarse las grandes potencias globales, ¿no? En función de sus intereses. Entonces, son varias las zonas calientes en el mundo, ¿no? Y hay una amplia bibliografía al respecto. Yo, para efectos de esta entrevista, les recomendaría que me están viendo el video, que busquen, por ejemplo, en estos laboratorios de ideas que se llaman think tanks, como el Wilson Center, el Chatham House, el Real Instituto Elcano, pero también, por ejemplo, se den la oportunidad de ver lo que dice el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, pero que también vean otros medios de comunicación global como Al Jazeera, o como por ejemplo Telesur, o como por ejemplo Rusia Televisión. Me dicen algunos colegas internacionalistas que estos canales o estos think tank, pues sí tienen una tendencia, son propagandísticos. Yo les diría, ¿quién no la tiene? Todo en la vida tiene una tendencia, entonces es difícil hablar de objetividad o de neutralidad, ¿no? Y no se diga también que no descuidemos, por ejemplo, pues la revisión de artículos de revistas especializadas en relaciones internacionales, como es la revista Foro Internacional del Colegio de México, o la revista que también de Relaciones Internacionales que publica UNAM, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimas publicaciones de las cuales uno puede abrevar para profundizar, pero lo que debemos evitar es la simplificación, evitar también pues el reduccionismo. Y ya por último, obviamente no lo habíamos comentado un poquito fuera de cámara, el asunto palestino-israelí también es importantísimo. Es algo que hoy puede también desencadenar una guerra regional, que de hecho ya tiene tintes de ser una guerra regional, pero que amerita una examinación muy precisa y muy cuidadosa para no herir susceptibilidades tanto de palestinos como de israelíes, ¿no? Lo que sí les podría adelantar es que estos análisis geopolíticos deben de complementarse, creo yo, en el abordaje interseccional y en la complementariedad disciplinaria. No alcanzan las relaciones internacionales o la geopolítica por sí sola, por ejemplo, para comprender el complejo conflicto palestino-israelí. También necesitamos, por ejemplo, de la psicología social, ¿no?
El concepto de trauma también es muy importante, porque el trauma provocado, ya sea por un secuestro, violaciones, o bien por la muerte de familiares, de amigos, de pérdidas humanas, pues obviamente desencadena una espiral de violencia sin fin, ¿no? Entonces es mucho más complejo, y eso sería por el momento todo, ¿no? Pues muchísimas gracias, eso sería todo. Le agradecemos por concedernos esta entrevista y gracias. El honor es mío. Muchas gracias. Hasta luego.